Dentro del mundo de las videoconsolas de los años 80 y 90 existen ejemplos claros de grandes triunfadoras como pudieron ser la NES, Mega Drive o PlayStation 1, entre otras muchas, pero también hay otros casos de consolas que, aun siendo técnicamente notables, no tuvieron ni popularidad ni incidencia en el mercado. Uno de estos casos fue el de la Atari Jaguar. Atari fue uno de los iconos tecnológicos en el campo de las consolas y videojuegos a finales de los años 70 y principios de los 80, destacando juegos como el Pong y consolas como la Atari 2600 lanzada en 1977 y que vendió más de 30 millones de copias. Sin embargo, a mediados de los 80 Atari perdió protagonismo y cedió el liderazgo a Nintendo y Sega, donde la NES y Master System dominaron el mercado, agudizándose el descalabro con la entrada en escena de los 16 bits. Atari intentó competir contra la Nintendo NES y la Sega Master System con la 5200 primero y la 7800 después, lanzada esta última en 1986, la cual no fue más que una versión mejorada y más potente de la 2600, pero ninguna de estas dos consolas tuvieron un calado importante en el mercado. Tras encadenar fracaso tras fracaso, al menos en lo que a ventas se refería, Atari se embarcó en dos proyectos, el Panther y el Jaguar, siendo el primero una consola de 32 bits, y el segundo de 64 bits, todo un desembarco de potencia y de imagen con el que pretendían derrotar a las nuevas Super Nintendo y Mega Drive. De estos dos proyectos solo la Atari Jaguar se llegó a comercializar. Se debe partir de la base de que técnicamente la Atari Jaguar era una consola muy superior a lo que había en el mercado en el año de su lanzamiento, 1993. Realmente Atari tenía la mirada puesta en las consolas de quinta generación, de hecho, la Jaguar se considera consola de quinta generación, más que en las de cuarta generación de 16 bits. En primer lugar nos encontramos ante una consola de 64 bits frente a los 16 bits imperantes en aquel momento, para lo cual utilizaba 5 procesadores de 32 bits en 2 chips que corrían en paralelo. Así, utilizaba 3 procesadores de Videotoma 25,59 MHz, un Jerry de 26,6 MHz, todos ellos propietarios de Atari, y un Motorola A13, 29 MHz. Además, contaba con 2 MB de RAM, lo cual contrastaba con los 64 KB de la Mega Drive o los 128 KB de la Super Nintendo. Este potencial técnico la hacía especialmente apta para dar mucho que hablar en los incipientes juegos en 3D. Desgraciadamente para Atari, la Jaguar pronto resultó ser un absoluto fracaso en ventas e incluso por parte de la crítica especializada. Las causas que llevaron a la Jaguar al más miserable olvido fueron los siguientes. Debió a que se lanzó una plataforma de 64 bits cuando los 16 bits estaban en pleno auge. Eso supuso que los desarrolladores de videojuegos no prestaran atención a la Jaguar, ya que se encontraban centrados en el lucrativo mundo de la Super Nintendo y Mega Drive. Al escaso interés por las compañías de programar para la Jaguar se sumó lo complejo de programar para esta consola. El resultado de la anterior derivó en que prácticamente no se sacaran juegos para esta consola, y los pocos que salieron eran de una calidad lamentable la mayor parte de las veces. Eran juegos lentos, toscos y con poca jugabilidad en general. El mando de la Jaguar fue terriblemente mal diseñado. Era enorme, muy grueso, sin una buena ergonomía y con un teclado numérico realmente molesto y difícil de usar. El público estaba esperando los nuevos lanzamientos de la PlayStation, Saturn y Nintendo 64, lo que provocó que optaran por no comprar la Jaguar y aguantar un tiempo hasta que llegasen las que se consideraban las verdaderas consolas de quinta generación. El hecho de que conservase el sistema de cartuchos en lugar del incipiente CD-ROM hizo que muchos prefiriesen la PlayStation o Saturn. En definitiva, Atari Jaguar es un gran ejemplo de cómo muchas veces ofrecer un gran producto no es sinónimo de éxito en ventas, sino que deben confluir otra serie de factores como lanzar el producto en el momento adecuado. En este caso Atari se aventuró a lanzar un producto potente pero adelantado a su tiempo, sin tener en cuenta que el mercado iba en otra dirección. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy, casi después de una semana. Recuerden, denle like, comenten, y suscríbete para que este canal siga creciendo, y yo con esto me despido, hasta la próxima.